afectado, a lo mejor no tanto las medidas, sino lo que conlleva alrededor, porque bueno, pues la mayoría de las personas que estamos en nuestras casas, digamos en confinamiento, pues estamos al frente de una computadora. A lo mejor también eso es muy cansado, estamos haciendo trabajo de oficina en casa y pues eso nos absorbe estar dedicado a estar frente a un monitor un tiempo considerable, que ya no ocupamos ese otro tiempo, por un lado, para dedicarnos a escribir o ver noticias relacionadas a COVID, pero por otro lado también es el hecho de que, bueno, a mí voy a hablar de manera particular, el exceso de información pues te lleva a tener crisis de ansiedad, que a veces una de las recomendaciones que ha hecho incluso el mismo gobierno, pues es, ¿sabes qué? Tratar de activarte, de tener una cotidianidad y alejarte un poco de ese exceso de información. Entonces yo creo que por ahí es una hipótesis que tenemos y que estamos trabajando en ello, para confirmar el hecho de que la gente está usando menos el Twitter por la misma, las redes sociales, las redes sociales, para comunicar pues estar, digamos, publicando mensajes o retuiteando o dando sus opiniones, debido a que hay mucha información y quieres mantener, digamos, de alguna manera lo más tranquilo posible dentro de lo que se pueda durante el confinamiento. Muchas gracias. Gracias. Tenemos varias preguntas más interesantes. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero te las pueden hacer por correo y tú les puedes contestar, me imagino, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Yo les puedo contestar. De hecho, si no lo tengo en la presentación, les pongo en el chat mi correo, a cualquiera de los dos, a Yosimar o a su servidora, que estamos trabajando en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, procedemos con la siguiente ponencia, que es predicción de virilidad en Twitter utilizando PLN y aprendizaje automático, por Cristian Maldonado. Adelante, Cristian, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Cristian Maldonado y, como ya me presentaron, soy del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y pues estamos realizando trabajo sobre Twitter. Soy becario del Centro de Investigación en Computación, becario CONACYT, en el programa de doctorado en Ciencias de la Computación. Permítanme compartir ya mi presentación. Este trabajo lo estamos realizando con el doctor Grigori Sidorov, la doctora Olga Kolesnikova de SCOM, y el colega Cristian Caballero, también del Laboratorio de Lenguaje Natural del SIC, del Politécnico. Y, ok. ¿Sí se ve mi pantalla por ahí? Sí. Ok, perfecto. Un segundito. Aquí un problemilla. Ahí está. Muy bien. Ok. Bueno, pues los agradecimientos a los anfitriones, al Instituto Politécnico Nacional, al Centro de Investigación en Computación, al Laboratorio de Procesamiento del Lenguaje Natural, el director del laboratorio, doctor Alexander Gelbuch, al SCOM y al CONACYT por las becas que nos proporcionan y que nos permiten realizar nuestros estudios de doctorado con un enfoque total, sin preocuparnos de la subsistencia, y pues nos permiten de realizar estos estudios que nosotros tenemos. También nos apoyan con recursos cuando necesitamos cuestiones de computadores, procesadores, GPUs, etcétera. Nos apoyan tanto el instituto como el CONACYT. Esta es la estructura de la presentación, una estructura tradicional. Y pues vamos a la introducción. Aquí está la página de nuestro laboratorio también, por si quieren checar la información que nosotros estamos manejando. Estoy de verdad muy contento de estar trabajando en este tipo de cuestiones, porque es lo que está en la actualidad muy en boga, pero a la vez también una cuestión donde se integra mucho el área social con el área de la computación, que muchas veces están algo distanciadas, y creo que desde una perspectiva más amplia esto es muy importante para que todos nosotros podamos tener una mejor integración entre las diferentes áreas y poder tener estudios más
más amplios, ¿no? Que nos ayuden más a la sociedad en general. Vamos a dar un poquito de contexto. El mundo se encuentra desde hace muchos años en una vertiginosa serie de cambios. Como podemos ver, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX trajeron cambios muy prontos, muy rápidos para toda la humanidad y pues han provocado también que tengamos diferentes cuestiones que no podemos adaptarnos tan rápidamente. Cuando vino la revolución industrial, por ejemplo, hay un gran número de desempleados que después van inmigrando, pero en la actualidad los cambios son tan rápidos, tan vertiginosos, que nos llevan a una cuestión donde la comunicación es esencial. Como podemos ver, el modelo de la globalización que se inició con esta cuestión muy fuerte en los 90, con la cuestión de la explosión del Internet, cuestiones geopolíticas, etcétera, pero el medio de comunicación es el Internet. Al ingresar con las redes sociales, explotaron entre el año 2004 y 2006, se crean y empiezan a explotar en 2010, 2012, se empieza a generar una tendencia inversa donde pasamos de un globalismo a un regional globalismo, donde nos empezamos a integrar como regiones para después poder compartir nuestro conocimiento, nuestra economía, etcétera, al mundo. Y estamos en medio de este proceso muy fuerte. Hay muchos nacionalismos que se están levantando en Francia, Estados Unidos, en el propio México. Hay una tendencia nacionalista, donde dejamos ya atrás la cuestión totalmente global interconectada de China o de Taiwán a Estados Unidos o a Europa, sino se integra a Estados Unidos, se integra a Asia y entonces ya se hace comercio entre grandes áreas. Estamos en ese cambio y la comunicación se vuelve sumamente esencial y lo vemos que estos puntos de convergencia se cruzan muy curiosamente con la creación de las redes sociales, con la explosión de las redes sociales. Existe esta convergencia de pasar del globalismo total a un regional globalismo. Entonces, es una cuestión muy interesante. Las redes sociales, como las estamos manejando aquí, bueno, pues son las redes sociales en línea. Hay que hacer una diferenciación. Sabemos que cualquier grupo de gente es una red social. Mi familia es mi red social. Mis amigos de la escuela, mis compañeros del trabajo, mis colegas de investigación son mi red social. Pero en realidad tenemos diferentes conceptos. Es lo mismo, nada más que a través de un medio diferente, y esto le imprime características diferentes también a la propia red social, ¿no? En la actualidad se utilizan más las redes sociales online, que son, ya había habido redes sociales remotas, sabemos de las cartas de los grandes investigadores del siglo XVII, XVIII, de los grandes científicos, se comunican a través de cartas, inclusive Einstein con... se me acaba de blanquear el nombre ahorita. Con Planck, con otros científicos, se comunicaban mucho por cartas y entonces ya eran redes sociales remotas, pero en la actualidad con las redes sociales online, donde son mucho menos, ¿cómo decirlo? Mucho más horizontales, mucho menos piramidales, las redes sociales online producen una dinámica diferente. ¿Qué pasa? Es muy difícil ser escuchado. Entonces, es como llegar a una plaza donde antes yo me comunicaba con una persona por carta, por teléfono, por fax, etcétera. Ahora llego a una plaza donde tengo que gritar. Si llego a un mercado y quiero comunicarme con una persona que está a 5 metros de mí, ya le tengo que gritar porque hay mucha gente en medio. Entonces, el tipo de comunicación varía muchísimo. En una red social yo entro a Twitter y me voy a competir con miles de millones de mensajes, ¿no? Las personas tienen de manera relativamente fácil ser una influencia momentánea. Por ejemplo, si yo en video grabo, capturo la caída de alguien, alguien se tropieza en una caída, es un video gracioso. Recientemente pasó el video del asaltante que golpearon en una combi, relacionado para él con el trabajo de una compañera de Puebla. La gente lo viralizó porque estos momentos virales son muy fáciles de lograr para una persona. Sin embargo, para una entidad, para una escuela, para un gobierno, para una corporación, una compañía, es difícil, porque además de que los temas no son naturalmente virales, los temas que maneja una corporación o una escuela o un partido político o un gobierno, etcétera, la comunicación de las entidades tiene que ser de manera sostenida. No pueden esperar que con un pico de popularidad ya lo hicieron, no. Tienen que mantenerse
de manera sostenida, y para esto pues es importante empezar a generar herramientas que le puedan apoyar a estas entidades a tener una mayor capacidad de comunicarse y de tener una mayor presencia en este mundo sobresaturado de las redes sociales. Para que haya influencia se requiere una cuestión muy importante, se requiere que haya viralidad. Y la viralidad depende de 3 factores principales, como se realiza, se puede notar en los diferentes estudios que hay en esta área. Es la red del usuario, es decir, cuántas personas me siguen, cuántas personas sigo, cuántas personas están en mi red y son capaces de ver el mensaje que yo produzca. Ese es el número o la capacidad que tengo yo en mi red. La dinámica inicial, es decir, ¿qué pasa en los primeros minutos cuando se disemina un mensaje? Si no hay respuesta en esos primeros minutos, es probable que después ya no haya una respuesta o que no haya viralidad en ese mensaje. Y el tercer punto, y es el que nosotros nos enfocamos debido a que manejamos, como sabemos, el procesamiento del lenguaje natural, es el contenido. ¿Cómo está escrito? ¿Qué palabras se utilizan? ¿Cuáles son las estructuras que se están utilizando y cómo se están utilizando? Nos puede dar alguna pista de qué tan viral puede ser un tweet. En esta cuestión, pues lo más importante y la parte más importante que lo hace viral en realidad ni siquiera es ni la red de usuario, ni la dinámica, ni el contenido, son los algoritmos de la propia red social. Twitter, Facebook tienen unos algoritmos internos que determinan qué van a mostrarle a quién. Sin embargo, pues obviamente estos algoritmos se basan, o de las partes que nosotros podemos controlar un poco, es qué parte de la red se está utilizando, cuál es la dinámica y cuál es el contenido, ¿no? Esta es la parte que estamos manejando en nuestra investigación. ¿Cuál es la tarea? Tratamos de conocer la viralidad de un tweet. Esto es muy fácil a posteriori. Si ya pasaron 3 horas, 5 horas, 1 día, 2 días, 3 días, pues yo veo un tweet y ya claramente puedo ver de manera muy fácil si tuvo retweet, si tuvo like, etcétera, pues yo ya sé que fue viral en ese momento, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo a priori. Cuando yo escribo un tweet, cuando estoy escribiendo un tweet, ¿cómo sé que va a tener viralidad o no? Y esta es una tarea que se le ha delegado por muchos años a expertos, desde 2008-2009 que Barack Obama gana arrasadoramente las elecciones de Estados Unidos utilizando redes sociales. Muchos políticos, compañías y otras cuestiones empezaron a ver cómo vamos a hacer nosotros virales y empezaron a traer gente de la industria de relaciones públicas, de marketing, etcétera, para empezar a producir estos contenidos que trataran de ser virales. Nosotros estamos ahorita tratando de convertir ese conocimiento en algo que pueda aprender una computadora y entregarnos un producto de una predicción como producto, una predicción de qué tweet puede ser viral o no de acuerdo a sus características lingüísticas, de acuerdo a su texto. El problema o la tarea es predecir la viralidad de un tweet, y el enfoque es utilizar el texto del tweet para predicción de la viralidad. Como ya dije, utilizaremos técnicas de procesamiento del lenguaje natural y de machine learning o aprendizaje automático en español. El método, en general y muy rápido, como la mayoría de ustedes lo ven trabajando, es obtener un corpus de una cantidad considerable de tweets. En algunos casos pueden ser miles, en otros casos millones. Para nosotros la cantidad de miles funcionó bien. Clasificarlos por influencia, ahorita vamos a explicar qué es esto. Es decir, bueno, rápidamente, si un tweet lo emite una persona que tiene 1 millón de seguidores y tiene 10 retweets, no es un tweet que tenga tanta influencia como una persona que tiene 50 seguidores y tiene esos mismos 10 retweets. Entonces hay que tomarlo en consideración. Ahorita vamos a decir un poquito más. El preprocesamiento, que es lo que muchos de ustedes hacen, cómo convertimos el tweet crudo en algo que pueda alimentarse a un algoritmo de machine learning, que finalmente va a realizar esta clasificación, y entonces ya nos va a poder decir qué tweets pueden ser o no virales. En nuestro método, bueno, vamos a la parte de la obtención del corpus. Como sabemos, quienes utilizamos las APIs de Twitter, generalmente pues utilizamos la API gratuita. La API Enterprise es cara y además tiene algunas cuestiones de limitación para poder acceder a ella. Para los investigadores, generalmente usamos la capa gratuita con el endpoint de Get Statuses, User Timeline, y desarrollamos un script que pueda descargar los tweets de la manera que nosotros queramos y aplicarles esta métrica que les voy a enseñar en el siguiente paso,
en un solo paso del script ya los descarga, aplica esta métrica y se categorizan los tweets del más influyente al menos influyente. La clasificación por influencia nosotros la realizamos utilizando estos 4 factores que vienen en el propio archivo que nos devuelve Twitter al hacer la búsqueda de un corpus de tweets. Nos va a regresar, entre otras cosas, retweets, favoritos, que es como el like de Facebook, a cuántas personas sigue una cuenta y cuántas personas son seguidas por la cuenta. O sea, si yo tengo mi cuenta y tengo 5,000 seguidores y sigo a 500 seguidores, por decirlo, ¿no? Entonces, estas son los 2 influencias, las 4 cosas que estamos utilizando para el cálculo. Hacemos una suma de retweets y favoritos y lo ponemos en la G. Y esta H es los followers entre los seguidos, ¿no? O sea, cuántos sigo entre cuántos me siguen. Y utilizamos esta métrica, no voy a detenerme a explicarla, pero es relativamente sencilla de implementar. Y para determinar la verdadera precisión, la verdadera viralidad de un tweet y hacer nuestra clasificación automática, nuestro etiquetado, digamos, de los tweets que vamos a manejar. Vamos a descartar los tweets que sean retweets, porque si yo retuiteo el tweet de alguien más y tiene muchos retweets, bueno, no quiere decir que mi tweet sea bueno, sino que es el de alguien más. Vamos a descartar los tweets antiguos, debido a que cuando estamos manejando el ámbito de las noticias, generalmente hay una temporalidad. Todos los tweets que son muy antiguos ya no nos sirven. Vamos a hacer una conversión a minúsculas, como muchos de ustedes lo hicieron, y vamos a eliminar los caracteres no alfanuméricos, dejar exclusivamente letras. En este caso, al reducir los caracteres alfanuméricos, las direcciones web se convierten en palabras. Esas nosotros no las borramos, las dejamos ahí porque creemos que tiene alguna influencia en qué tan efectivo será el procesamiento. Las representaciones que usamos son bolsa de palabras, unigramas, bigramas, trigramas de palabras, unigramas, bigramas y trigramas de part of speech. Y hacemos una reducción de atributos con algunos algoritmos. Y también hacemos una definición de categorías de entrenamiento, es decir, yo voy a descargar unos 50,000 tweets y quedarme con los 3,000 tweets más influyentes y los 3,000 tweets menos influyentes para que mi algoritmo no se confunda con los tweets grises intermedios y se entrene de una mejor manera. Posteriormente pasamos a la clasificación por aprendizaje automático, que entre nuestros experimentos encontramos que el perceptrón votado entrega una mejor performance con un menor tiempo. Para validar que nuestra información sea correcta, hacemos una validación cruzada a 10 pliegues y después procedemos a la clasificación. Y una vez que está entrenado nuestro algoritmo, proseguimos a la clasificación de los tweets que sí queremos clasificar o determinar si son nuestro corpus de prueba, los tweets que queremos determinar si son o no son virales. Los resultados, utilizamos el perceptrón votado, tuvimos una efectividad de 78.187, 78.2% es alta, con algoritmos de Machine Learning tradicional como el perceptrón votado, y esto es la investigación que presentamos en el artículo, pero ahorita en la actualidad estamos trabajando con redes neuronales recurrentes y long short-term memories, y estamos llegando a una efectividad de 0.842 en nuestro score F1, o sea, 84.2%, que es una ganancia del 6% sobre nuestro trabajo previo. Y lo único que estamos perdiendo aquí es un poco de tiempo, porque el entrenamiento de una red de perceptrones votados es muy rápido, mientras que el entrenamiento de una RNN pues tarda varios minutos, ¿no? En la discusión me gustaría tomar un poquito de tiempo, espero no estarme pasando demasiado del tiempo. Me gustaría tomar un poquito de tiempo para... ¿Perdón? De hecho, ya estamos pasados del tiempo, estamos por la etapa de preguntas y respuestas. Ok, nada más muy rápido cierro. La cuestión de poder tener viralidad en la red es una cuestión que brinda poder. Entonces nosotros queremos como investigadores, quiero hacer este llamado a los investigadores, a los jóvenes que están estudiando para después entrar a una maestría, un doctorado, a que los que lo estamos haciendo de una manera por producir conocimiento, lo hagamos también para democratizarlo. Es decir, que nuestro conocimiento
le encontremos las maneras de llevarlo a más gente y de que más gente lo pueda utilizar. No dejarlo en un algoritmo que corre nada más en mi máquina mientras yo estoy casi sosteniendo dos botones y mientras alguien más está haciendo algo en otra computadora, no. Algo que esté encapsulado, que se pueda llevar a la mayor parte de la gente, y esto nos puede ayudar muchísimo a que no se acumule más poder en muy pocas manos. Ya sabemos que las grandes compañías, Google, Facebook, Intel, etcétera, tienen enormes sumas de dinero para colectar grandes cantidades de datos. Entonces, es cuestión de nosotros, los investigadores, llevar esto a más personas para impedir estas acumulaciones de poder, democratizar el conocimiento, democratizar la tecnología, democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Bueno, con esto cierro. Tuvimos resultados positivos, vamos a profundizar más en los aspectos sociales, utilizar más el deep learning y utilizar la encapsulación y la divulgación para la democratización del conocimiento. Yo soy Cristian Maldonado, esto es el contacto donde ustedes me pueden contactar, y si todavía nos da un poco de tiempo alguna pregunta, si no, ya será por estos medios que estamos presentando. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy interesante y tiene bastante atención tu proyecto. Gracias. Procedemos a las preguntas. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Tenemos una pregunta. ¿Por qué en los resultados precisión, recall, score, F1 tienen valores iguales? ¿Sería indicador de algún error en el cálculo? No, lo que está pasando aquí es que los valores eran ligeramente diferentes, pero estaban muy cercanos, y ya en cuarto, quinto, sexto decimal se alcanzaba a notar esas diferencias, pero ya en el redondeo todo pasó a 782. Y lo que nos están manejando aquí, como es un corpus también relativamente pequeño, nuestras clasificaciones quedaron básicamente igual. Había en algunas categorías subía 1, bajaba 2, subía 3, bajaba 4, pero no nos generaba mayor impacto hasta más decimales, y en el redondeo se quedó muy parecido. En la segunda lámina sí tuve ahí una pequeña discrepancia porque la armé muy de rápido poniendo los últimos resultados, y creo que ahí sí pegué el mismo porcentaje, y ya no me fijé de hacer la aclaración. Pero en la primera lámina, donde se habla del perceptrón votado, ahí sí está así tal cual, nada más que sí son cuestiones de que están en tercero o cuarto decimal ya las diferencias. Perfecto. Doctora Vianey, repito, ¿tenemos alguna pregunta en Facebook? Sí, nada más para ampliar un poco. Se hablaba de profundizar en aspectos sociales. ¿Cuáles serían esos aspectos? Sí, profundizar en los aspectos sociales nos referimos a tratar de colaborar de manera un poco más activa con otras áreas, a tratar de hacer estudios multitransdisciplinarios y buscar cuáles son los aspectos psicológicos que promueven. Ya vimos que hay investigación en ese sentido, y nos gustaría buscar a esas personas y tratar de integrar cuáles son los aspectos psicológicos que hacen que una persona quiera retuitear algo, y también cuáles son los aspectos de la personalidad de cada usuario que retuitea, y también en el texto cuáles son. Nosotros lo estamos viendo a nivel exclusivamente lingüístico, pero tratar de categorizarlo, traer expertos en psicología, etcétera, y decir, este tweet es agresivo, este tweet es agresivo o pasivo, este tweet tiene más fuerza de comando, etcétera, para poder manejar nosotros esas categorías a la hora de entrenar nuestro algoritmo y tener estas otras nociones más sociales integradas en la información. A la vez también queremos que nuestras herramientas sirvan para la investigación que están realizando personas en las áreas de ciencias sociales. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Muy interesante la ponencia, mucha aplicación. Por parte del comité organizador, quiero darle las gracias por su participación. Se les hará llegar sus reconocimientos. Con esto terminamos las conferencias del día de hoy. Esperamos que nos acompañen mañana. Si tienen preguntas, tienen ya los correos de los investigadores. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.